Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro octavo espacio abierto para el aprendizaje, el cual corresponde a la semana 4 del módulo 5, argumentación. Eh, y pues bueno, nos encontramos en la semana ya de integración. ¿Y el maestro qué les dice? Voy a silenciarte un poco, este, perdón. Eh, Pues bueno, recordarán el objetivo de estos espacios es que apoyarlos en respuesta a las preguntas que surjan respecto a la elaboración de sus actividades, así como también pues bueno, poderlos apoyar en las preguntas, dudas que tengan en su elaboración. Pues bueno, como parte de un aspecto formal de esto, pues recordar las reglas de comunicación virtual. En general, pues bueno, recordar que cuando nosotros utilicemos la plataforma o bien el correo electrónico para comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestro tutor o con nuestro asesor virtual, pues lo hagamos de manera respetuosa, comencemos con un saludo, nos dirijamos por su nombre, ¿sale? Y asimismo, pues bueno, también nosotros nos presentemos no solamente con nuestro nombre, sino también con los datos que nos identifican. En el caso de la comunicación, pues bueno, ya en el ámbito de la plataforma, evitar los errores de ortografía, evitar en la medida de lo posible el uso de imágenes y pues bueno, también evitar los modismos en el sentido de que eso puede dar o se puede dar un malentendido. Y finalmente, pues la responsabilidad que tenemos en el uso de la información de dar crédito de manera correcta a las fuentes de información que nosotros utilicemos en el contexto, pues bueno, de la investigación y de fundamentar nuestras aportaciones en el párrafo. Perdón, en los foros, cuando nosotros lo hagamos en los foros, perdón. Bueno, ya habíamos comenzado a hablar un poquito acerca del proyecto integrador. Me gustaría, al menos la primera parte de este espacio, que ustedes me hicieran saber cuáles son sus preguntas, qué aspecto o en qué nivel o en parte van de la elaboración de su proyecto integrador. ¿Hay alguna duda que les haya surgido al respecto? Con toda confianza, ustedes pueden hacerme saber. Recuerden que pueden hacer uso del micrófono o bien pueden hacer el chat con toda confianza. Bueno, mientras se animan a realizar su pregunta, recordar que el proyecto integrador consiste en responder a una serie de elementos que se nos solicitan en una plantilla descargable, que posteriormente, después de haber dado respuesta a esos planteamientos y posteriormente hacer el ensayo, agregar el audio y la bibliografía, debemos de subir a la plataforma como parte de la actividad. Bueno, en términos concretos, como ustedes se darán cuenta, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es una recuperación de muchas de las cosas que vimos a lo largo del módulo, que tienen que ver con la argumentación, la investigación y la elaboración de textos escritos. ¿Sale? Bueno, recordarán ustedes que... de textos escritos, perdón. Y bueno, en ese sentido, recordar precisamente es eso, o sea, recordar que lo que nos está solicitando en primer momento nuestra actividad es que nosotros nos situemos como personas, ¿no? Que formamos parte precisamente de un entorno o un contexto, ¿sale? Y que pues nos enfrentamos ante situaciones que requieren precisamente de nuestra acción, o lo que nos vamos a hacer nosotros frente a ella, ¿sí? Yo les pongo aquí esto como si fuera un hueco, como si fuera un hoyo, como si fuera un bache, en el sentido de que está ahí dado, ¿no? Ante nosotros. De hecho, la palabra problema refiere a eso, a lo que está arrojado ahí enfrente de nosotros, lo que se nos presenta como un obstáculo.
En ese sentido, lo que se entiende de nosotros o se nos pide de nuestra parte es que, pues, si bien el bache requeriría, por ejemplo, utilizar pavimento, cemento o algún otro material para ser sanado o para tener, en este caso, o tener la regularidad para que continuemos nuestro camino, en el caso de nosotros, pues bueno, se nos está pidiendo que nos asumamos como investigadores, ¿sale? Y cuando nosotros asumimos el papel de investigadores, supone que nosotros vamos a llevar a cabo ciertas acciones, ¿sí? En el sentido de que, pues, lo que vamos a solucionar o el asunto que vamos a nosotros, al cual le vamos a tratar de dar solución, pues, es a través del conocimiento, ¿sale? En ese sentido, este problema se resuelve a partir del conocimiento. Y el conocimiento que nos están pidiendo que utilicemos para resolverlo es el conocimiento científico. En ese sentido, pues bueno, dentro de las acciones que vamos a llevar a cabo, pues bueno, primero es delimitar y establecer el problema que nosotros queremos resolver. En ese sentido, una de las herramientas que principalmente tenemos que, como investigadores, hacer es buscar información que nos permita precisamente generar ese conocimiento, ajá, para que se llene este vacío que nosotros hemos visto. De tal manera que este vacío, este problema, recordarán ustedes que pues es algo que, no, que nos acontece, ¿no? O sea, lo veíamos, pueden ser diferentes las situaciones. O sea, cuando nosotros hablamos de ambiente, cuando nosotros hablamos de contexto, cuando nosotros hablamos de entorno, refiere a aquellas situaciones que nos rodean, ¿sí? O sea, puede ser la contaminación auditiva, la contaminación del aire, puede ser un problema del agua, puede ser un problema de violencia, puede ser un problema referido a las propias instituciones educativas, puede ser un problema propio de la comunicación, el hecho de que llegue o no llegue el Internet a mi comunidad, de que, etcétera, ¿no? Entonces, yo les comentaba que cada contexto varía. Sin embargo, también en ese sentido, nosotros tenemos que ir a buscar esa información precisamente desde las ciencias y disciplinas que nos permitan precisamente elaborar, ¿no? Que nos permitan precisamente delimitar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que se puede responder ante ello. ¿Sale? Entonces, ante esa información, pues nosotros vamos a recuperar precisamente fuentes de información. ¿Sale? Acuérdense que las fuentes de información pueden ser diversas, ¿sí? Pueden ser libros, pueden ser artículos, pueden ser documentales, imágenes, ¿sale? Y en ese sentido, pues esos documentales, esas imágenes, etcétera, son fuentes de información porque después habrá que acopiarlas. Acuérdense que acopiar significa tenerlas, ¿sale? Y después de tenerlas, las vamos a someter a un proceso de lectura, análisis, ajá, que nos va a permitir obtener para nosotros información para comprender y responder el problema, ¿sale? Y recuerden que esa forma de recuperar esa información es a través de técnicas. Esas técnicas que nosotros hemos visto de resumen, de paráfrasis, ¿sí? De tal manera que pues esas van a ser precisamente la materia con la cual nosotros vamos a llenar ese problema. ¿Vale? Entonces, ya que nosotros hemos hecho, si ustedes se fijan, todavía no le hacemos nada aquí al problema directamente, lo tenemos que ir rodeando, lo tenemos que ir escarbando, lo tenemos que ir viendo primero, o sea, planeando cómo le vamos a hacer para resolverlo. Y eso es lo que nos estaban pidiendo, ¿no? O sea, con qué, desde qué herramientas teóricas, desde qué herramientas científicas tú tienes para resolver este problema. Entonces, a una vez que ya más o menos has precisamente tenido estas herramientas, tú precisamente vas a convertir este problema, lo vas a convertir en una pregunta de investigación. Acuérdense que el problema,
ajá, sí, describe la situación a través de la cual yo me estoy encontrando, pero se sintetiza, se bordea a través de una pregunta, ¿sale? Entonces, el problema, una vez que nosotros lo hemos planteado, requiere que esta pregunta que nosotros hagamos sea respondida. Ajá. Y precisamente para responder esa pregunta, nosotros es donde investigamos. ¿Cómo le hacemos precisamente para encontrar esa información que nosotros queremos? Y en ese sentido, y quiere precisamente que nosotros realicemos ciertas acciones, ¿sale? Acciones en el contexto de una investigación que se determinan precisamente a través de objetivos, ¿sí? En ese sentido, pues los objetivos nos llevan precisamente a seguir una ruta, plan de acción para que nosotros podamos cumplir con esas primeras acciones. Y a eso le conocemos como metodología. Y el hecho de implementar metodología, pues nos lleva a obtener precisamente esos resultados. ¿Vale? Sin embargo, el ensayo que nosotros tenemos que hacer hasta ahorita, este tipo de actividad, lo hicimos la actividad número 6, que fue la que hicieron la semana pasada. Ahora sí se trata de tener más o menos esto en claro, pero también de proponer desde otros aspectos esta solución. Como ustedes se habrán dado cuenta en la actividad, pues bueno, implica por parte de nosotros elegir un tema que te interese y que tenga repercusiones en el entorno. Esa parte ya se entiende. Sí, creo que esa ya la habíamos un poco abordado bueno, la sesión pasada del espacio. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe el problema de investigación. Hacemos esa descripción de la situación en la cual nos encontramos y a través de la cual precisamente pues nosotros generamos una pregunta, ¿vale? Una pregunta de investigación, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la justificación. Recordarán esto, como ustedes lo podrán ver, por ejemplo, si hacemos caso a nuestro esquema, pues es el hecho de que nosotros, por ejemplo, aquí, todo esto va a ser planteado en un documento, ¿sí? En un documento. Y este documento va dirigido a otras personas que también son parte de nuestro entorno, ¿sí? De tal manera que esas personas, si llegaran a leer nuestro documento, se darían cuenta de la necesidad que hay de resolver ese problema. Entonces, en ese documento, o bueno, toda la investigación debe obedecer a las razones por las cuales se debe de llevar a cabo. Razones por las cuales se debe llevar a cabo. Y eso es lo que nosotros entendemos como justificación, ¿sí? O sea, qué razones permiten o le dirían a los demás que nosotros tenemos para llevar a cabo esta investigación, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, dado que no se han animado a decirme cómo van en su actividad. Bien, la parte de la hipótesis, recuerden que no está muy complicada. La hipótesis solamente refiere a este elemento, ¿no? O sea, nosotros ya hemos revisado ciencias, disciplinas que precisamente nos permiten ya con su revisión tener una respuesta anticipada antes de que se ejecute esto, ¿sale? Antes de que se ejecute la ruta de obtención de datos y de resultados. O sea, nosotros antes de hacer esta parte, nosotros podemos arrojar ya un resultado previo, un resultado que precisamente se anticipe a todas estas acciones. Ajá, y eso es lo que llamamos nosotros hipótesis, ¿sale? Después de los objetivos, nosotros diríamos, bueno, es que si hacemos todo esto, ¿cuál es el resultado que tendríamos? Acuérdense que ahí viene y es la relación que tenemos con la hipótesis. ¿Eh? Muy bien, dice Yaris que no tiene dudas. Después, la parte precisamente de las ciencias desde las cuales nos abordaremos el tema. Recuerden que hay dos vías. Ya tener o buscar información desde dos disciplinas que preveamos que nos pueden ayudar o meternos precisamente al ámbito de consulta de fuentes de información, ¿sale? Que nos permitan precisamente identificar qué o cuáles son la información que tenemos disponible y posteriormente identificar
cuáles son las disciplinas que han abordado nuestro tema, ¿sale? Son dos, si ya la tenemos clara, por ejemplo, yo les hablaba acerca precisamente de los textos argumentativos, por ejemplo, desde la pedagogía. Y pues sería precisamente buscar ese tipo de disciplinas. Puedes hacerlo, o sea, aquí nada más hay que cuidar los puntos ajá, que te piden para que tú cumplas con los requisitos. De hecho, si tú lo haces de la legalización de las drogas, podría ser porque es un tema que trabajamos durante el módulo. Ahora bien, si es la legalización de las drogas, pero respecto a tu entorno, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, del narcomenudeo, de la violencia, del ámbito propio de la vida. Yo como profesor, por ejemplo, yo no juzgo, pero más bien trato de entender. A veces mis estudiantes tienen cierta curiosidad acerca de las drogas o se consumen ciertas drogas, o sea, con el ámbito de experimentar. Algunos otros, pues ya desgraciadamente se encuentran en un ámbito de adicción. Entonces, en ese sentido, pues nada más ubicar temas que ya hemos visto, ajá, pero entendidos desde nuestro entorno, ¿sale? Entonces nada más ahí trata de adecuar lo que ya has venido trabajando si responde a tu entorno. Fuera de ello, pues tendrías la libertad un poco de usar lo que ya has trabajado. Bien. Entonces, pues bueno, una vez que nosotros establecemos precisamente esa parte de las disciplinas nos permiten saber cómo se han abordado desde sus enfoques y también sus resultados, ¿sale? De tal manera que nos permiten saber qué podemos esperar o hasta dónde se ha llegado a alcanzar el conocimiento. Esta parte, acuérdense que es descriptiva en el sentido de que nos indica qué y cómo vamos nosotros a obtener o hemos obtenido la información de la cual nosotros utilizamos para presentarla en el ensayo, ¿sale? Entonces tengan en claro en ese sentido. En general, mira, me pregunta Yaris, ¿podría yo recomendar algunos buscadores? El principal que les recomiendo es este que se llama Google Académico, ¿sale? El Google Académico no es el único, pero es el principal, ¿sale? O sea, porque él alberga, conjunta, jala algunos otros buscadores, ¿sale? Ese es uno. Otro de los que podemos tener por ahí, el uso de ellos, se llama son repositorios, son plataformas digitales que jalan también a otras revistas. Uno de ellos se llama Cielo. Es una plataforma que reúne muchas otras, fíjate, por ejemplo, aquí nos habla de todos los países que ha recuperado información a partir de investigaciones de muchas disciplinas, ¿sale? Eh, Son de los más accesibles y en ese sentido, pues, más fáciles de consultar información. Eh, Tú, por ejemplo, puedes también hacer el búsqueda de tus propios metabuscadores o buscadores, y en ese sentido yo te recomiendo que utilices la palabra repositorio, porque de revistas de investigación científica, ¿sale? Y en ese sentido, aquí te aparece Redalic, ¿sí? Este Redalic, lo mismo que Cielo, también es una plataforma que te permite encontrar lo que están publicando muchos investigadores a nivel internacional, ¿sale? Respecto de determinados temas. Ya aquí tú es donde buscas por palabras, por títulos, por autores y pues, te da una búsqueda mucho más especializada al respecto. ¿Sale? Pues bueno, tenemos Cedici, ajá, también es una plataforma que nos permite precisamente buscar información. Esta está mucho más del lado, por ejemplo, sur, en el caso de Argentina, ¿sale? Bueno, Cielo, como ya te lo había comentado. Eh, este repositorio, bueno, los repositorios en general solamente se refieren a eso, a estos espacios que intentan en ellos mismos, ya sea
en sus propios discos, en sus propios soportes, tener esa parte que permita a otros consultar esa información. Se encargan de juntarlos, pero también de vincularnos con otros centros o repositorios de investigación. ¿Sale? Entonces, la palabra clave para que tú puedas buscar diferentes centros como de estos de acopio de investigaciones confiables, le puedes dar así, repositorio de revistas científicas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En la parte bueno, entonces acuérdense, en esta parte lo único que hay que ser bien claros es qué técnicas, o sea, cómo buscaste la información y después de que tuviste la información, qué técnicas fueron las que aplicaste. ¿Sale? Acuérdense que no se les debe olvidar esta parte. Que luego me dicen, no, pues es que yo me puse a reflexionar en mi cama, viendo la televisión, me surgió la idea, pues sí, o sea, está bien cómo te surgió la idea, pero después, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste a buscar información? Con la información que obtuviste, ¿qué hiciste? ¿La leíste, la analizaste después? ¿Hiciste un resumen? ¿Hiciste un mapa conceptual, un cuadro sinóptico? ¿Qué hiciste para precisamente poder darle forma a toda esa información que encontraste? Bien, entonces no se les olvide en el punto 6, argumenta tu postura acerca del tema. Recuerden que la argumentación es el aspecto que guía o le da este aspecto entre lo que tú buscaste y cuál es tu postura personal, ¿sale? Eso puede ir ligado a la hipótesis, porque eso anticipa el hecho de que tú hayas precisamente, ¿cómo se llama? Vinculado tanto la respuesta que anticipas al problema como el hecho de tu propia postura. O bien puede ser lo contrario, porque uno puede tener una postura, aunque la hipótesis refiere precisamente objetivamente a la respuesta que se va a obtener, ¿no? O sea, en el caso de la investigación muchas veces sirve para eso, para saber que uno tiene una postura y que los resultados o la investigación me dicen otra información. Quiere decir que puedo yo tener o pensar una cosa y lo que me dicen precisamente los métodos y los resultados de la ciencia puede ser otra. Y yo estoy mal, pues eso no quita de que yo tenga una postura, ¿no? O sea, que yo tenga una postura respecto de los resultados científicos. Entonces, eso es importante entender. Ajá. Que lo ideal sería que tu postura estuviera vinculada con la hipótesis, pero no es necesario. Ajá. Bien, plantea tres argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerden que aquí lo importante, o esto de dónde se obtiene, pues es el hecho de cómo tú armas todo lo que hemos trabajado a lo largo del módulo. Uno, que un argumento está compuesto de dos elementos, de premisas y conclusiones, y cómo éstas se arman precisamente en función de la información que has obtenido de las fuentes confiables, de las opiniones de especialistas, etcétera, para que tú precisamente puedas sostener y tengas los elementos para sostener esto que tú quieres. ¿Sale? En la parte 9, acuérdense que lo que se trata aquí es, bueno, ya respondiste del 1 al 8. ¿Qué vas a hacer con ello? Ah, con eso vas a hacer tu ensayo. ¿Sale? Del punto 1 al 7 te va a servir para hacer tu introducción. ¿Por qué? Porque te va a permitir decirle a tu lector cuál es el tema que vas a abordar, ¿sale? ¿Por qué es importante que se aborde? ¿Cuál es la hipótesis, la respuesta que tú anticipas ante ese problema? ¿Sale? ¿Cuáles las disciplinas o las ciencias desde las que estás haciendo este ensayo, desde las que tú recopilaste información? ¿Cuáles fueron los pasos que tú seguiste para recopilar esta información? ¿Y cuál es la postura que tienes? Todo eso, pues ya, si tú te fijas solamente en explicarlo, te vas a aventar más o menos media cuartilla. Posteriormente, ahora sí, en el punto del desarrollo, tienes que ocupar lo que tú respondiste en el punto 8. No es copiar y pegar, como lo has venido haciendo en otras actividades, es ya sabes cuál es argumento. Ese argumento conviértelo en párrafo, que significa que solamente ayúdate de los conectores o de las ideas que te permiten identificar lo que es una conclusión, las ideas que te permiten identificar lo que es una premisa, de tal manera que pueda, dentro de la lectura del párrafo, tu lector identificar, esto es lo que él está concluyendo de esta información, esto es lo que está fundamentando de esa conclusión, ¿sale? Y pues bueno, finalmente realizar su conclusión, ¿sale? Como un elemento a través del cual se sintetizan los argumentos que estuvieron estableciendo de manera previa.
La parte precisamente de del audio, no se les olvide, ustedes, por ejemplo, recuerden que desde su correo electrónico, cuando lo abren, pueden ustedes acceder a la nube al pedacito de nube se les otorga por ser estudiantes de prepa en línea C. Ustedes por ahí tienen precisamente la oportunidad de subir archivos y posteriormente compartirlos si así lo desean. Entonces, en ese sentido, el hecho de que ustedes hagan o realicen este tipo de acciones, pues bueno, les permite, por ejemplo, aquí yo tengo un archivo que ya he grabado, acuérdense, le seleccionamos, le podemos decir compartir, obtener enlace para compartir. Nosotros, acuérdense aquí, lo único que quiero yo es revisarlo, yo no quiero editarlo, ni mucho menos. Entonces ya nada más le dan copiar el enlace, lo copian y finalmente lo pegan. ¿Sale? Recuerden también que ustedes tienen la, lo pueden hacer desde esta aplicación que se llama Vocaro. ¿Sale? Si tuvieron algún problema con la nube o con su correo, si por ahí necesitan acceder, acuérdense que Vocaro es una aplicación en línea que nos permite grabar archivos de audio y automáticamente lo guardan en la nube y nosotros podemos, que ustedes copian el enlace y yo puedo acceder a ellos. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y finalmente, pues no se les olvide integrar sus referencias bibliográficas. Acuérdense que toda información que nosotros consultemos y traigamos, aunque no la copiemos, debemos insertar nuestra referencia bibliográfica, ¿vale? Es decir, es lo más adecuado es conforme nosotros vamos realizando nuestro documento, ir haciendo alusión de que, por ejemplo, estos datos yo los saqué de la fuente, etcétera, ¿sale? Piensen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Si yo, por ejemplo, tuviera este texto o tengo este texto, ¿qué es lo que debo de hacer aquí? Pues yo debo de decirle a mi lector de dónde saqué esta información, ¿sale? Conforme nosotros vamos introduciendo información, nosotros debemos ir insertando las referencias, ¿sale? Acuérdense que es en el sistema de Prepa en línea CEP, es a través de el nombre del autor, su apellido, el nombre de la fuente o del texto que nosotros estamos referenciando, ¿sale? Editorial, año, lugar, año y página. Sí, adelante, Yaris. En la primera parte donde debemos de escribir los argumentos, ahí mismo tenemos que poner nuestra fuente de información o nos esperamos a a escribir al final. Desde el principio lo puedes hacer. Si no, conforme vas construyendo los argumentos, puedes ir tú poniendo tus referencias. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Y pues bueno, nada más no se les olvide esa parte. Si ya integran esas referencias, pues ya se asume. Y si trabajan el sistema de citación APA, no se les olvide que nosotros, por ejemplo, podemos estar insertando información. Una referencia después de de la información no se trata de copiar, sino esta información se obtuvo de algún lado. Entonces, en ese sentido, pues nada más no se les olvide poner el apellido del autor, el año, y las páginas de donde se está obteniendo esta información. Y finalmente, al final del texto, nosotros tenemos que poner eso, o sea, la bibliografía o las referencias, es decir, yo a lo largo del texto hice una serie de listado de notas, entonces aquí te voy a poner los datos completos. Otra vez, el apellido del autor, perdón, el apellido del autor, la inicial de su nombre, sale, coma, el año de la fuente, el título, sale, el lugar, la editorial, ajá, que son los elementos básicos a través de lo cual se constituye la red,
referencia bibliográfica, ¿sale? No se les olvide, o sea, lo ideal es no copiar, pero aunque no copies, esta información no te vino de la nada, la obtuviste de la lectura de algo. Esto es respetar precisamente a los autores, darles el crédito que merecen, porque eso no lo sacaste de la nada, entonces hay que respetar de dónde se sacó esa información. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza. Ok, pues bueno, ya en lo que refiere, pues bueno, en el caso de de nuestra semana, es que nosotros tenemos que participar en el foro de integración, que en este caso obedece a, al descubrimiento científico, ¿sale? En el caso de lo que nosotros tenemos que participar o hacer nuestras participaciones en este foro, tiene que ver mucho con el aspecto de entender que es un avance científico. Un avance científico tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento tiene que ver, sí, con lo que sabemos, pero también con un sistema de saberes, es decir, saberes que están validados, que están precisamente, obedecen a su elaboración, obedecieron a una metodología. Y que si se cambian, solamente se cambiaron por otros científicos, no se cambió porque lo dijo un político, no se cambiaron porque a mí se me antoja, cambiaron porque hay gente que está encargada de validar y convalidar esto, o sea, está comprometida con lo que se dice y se establece. De tal manera que el conocimiento científico siempre ha existido, bueno, lo que llevamos nuestro mundo como humanidad es poco tiempo respecto de la vida del mundo, pero el conocimiento científico como humanidad, pues bueno, apenas tendrá unos 2500 años. Y lo refiere mucho a las explicaciones que nosotros tenemos para lo que vemos. Por ejemplo, recordarán que anteriormente se creía que el mundo, que nuestro mundo era, era plano, nuestra Tierra era plana, o que la Tierra era el centro del universo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero eso fue un primer intento de explicación científica del mundo, porque ya no se recurrían a dioses para explicar lo que estaba aconteciendo. El hecho también de las matemáticas, de cómo ciertos conocimientos matemáticos y su aplicación en el mundo permitieron el avance técnico y tecnológico, permitieron también explicar ciertas cosas que ocurrían en el mundo. A partir de pocos siglos para acá, estos avances o estos modelos, explicaciones que nosotros teníamos acerca del mundo, fueron cambiando y se fueron acelerando, ¿no? Por ejemplo, a partir del siglo XVII se comienza a poner un nuevo modelo de nuestra representación del mundo, donde nosotros ya no somos el centro del universo. En todo caso, si hay el sistema solar, sería el Sol el centro y nosotros estaríamos girando alrededor de él. Y pues bueno, si ustedes se fijan, ahora sabemos que pues nuestro Sol es simplemente una estrella y que existen otras estrellas. Eso es el conocimiento científico. Y cada disciplina tiene su propio conocimiento, ¿no? El hecho, por ejemplo, del descubrimiento de los microorganismos, virus, bacterias, ha permitido que nosotros avancemos en el conocimiento de un aspecto del mundo. La psicología, la sociología, la politología, permiten precisamente entender que nuestro mundo constantemente requiere de explicaciones y de modelos para ser explicado. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no es la única ciencia, no es la medicina. De hecho, la medicina no es una ciencia, es un conjunto de aplicaciones de las ciencias, de la fisiología, de la biología, de la bioquímica, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que entender, yo no le estoy negando el carácter científico a la medicina, sino entender que en todo caso, es una disciplina que conjunta a varias otras ciencias. Y en ese sentido, pues bueno, entender eso, o sea, la misma de medicina avanza o comunica sus resultados de manera científica, ¿sale? Entonces, entender que hay avances, por ejemplo, en informática como una ciencia, en la computación como una ciencia.
Entonces, en ese sentido, pues bueno, cuidar nuestra participación en el foro, sobre todo entendiendo eso, o sea, no confundir, por ejemplo, un celular con un avance científico. O sea, detrás de un teléfono celular hay muchos avances científicos, pero esto no es un avance científico, esto es un avance tecnológico, ¿no? Y a veces nos vamos o entendemos, o sea, que es lo mismo, ¿no? Para llegar al celular tuvieron que conocerse muchas cosas, como las propiedades de los materiales del que está hecho, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el silicio, por ejemplo, y los metales de los cuales se están echando circuitos, cómo funciona un circuito, por poner un ejemplo. Entonces, eso no confundamos, o sea, el objetivo de esto es que te pongas a reflexionar, pues bueno, tu mundo está rodeado de tecnología, pero la tecnología obedece a un conocimiento del mundo y a una explicación de él para que pueda manipularse, para que pueda transformarse. Entonces, eso es muy importante en el caso del momento que ustedes hagan su aportación en este rubro. ¿Sale? No sé si hasta aquí tengan alguna comentario, duda, pregunta. Bueno, pues no se les olvide, pues bueno, responder a sus actividades formativas para el día de hoy, o depende el número en la participación en la que vaya. Recuerden que para tener una máxima de calificación en sus participaciones en el foro, es importante no hacerlas todas en un solo día, estimular el diálogo. He visto muy buenas participaciones por ahí, muy respetuosas, muy argumentadas, los felicito. Y procurar eso, ¿no? Siempre ser desde el ámbito del respeto, desde la argumentación. Ya, yo respeto lo que tú dices, pero mira, podríamos pensar o ver que esto puede ser de diferente manera. Lo que yo digo no lo digo desde mí, sino que he leído otras fuentes. Perfecto, ¿no? O sea, continúen por donde van, no pierdan esa costumbre, y en ese sentido, pues bueno, de eso se trata este módulo, de que ustedes mejoren su manera de expresar sus argumentos y que también puedan escribir. ¿Sale? Bien, pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su presencia en este último espacio abierto para el aprendizaje. Cuídense mucho. Nos vemos en algún otro momento de la vida. Saludos, cuídense mucho. Adiós, Yaris, Diego, Juan Francisco, cuídense.